Bienvenidas y bienvenidos a Berracas y Transformadoras, un espacio para hablar del liderazgo, de la lucha permanente que hacemos las mujeres en los diferentes rincones del país y del mundo. Hoy nos acompaña una mujer maravillosa. ¿Cuántas veces a ti te han dicho, estás loca, eso que estás proponiendo no es posible, no vas a encontrar a quien venderle eso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué no piensas en otra cosa? Pero ella decidió seguir adelante. ¿A cuántas nos han pasado eso? ¿A cuántas nos han dicho, pero cuál es tu apellido, perdón? No, eso es para otros apellidos. ¿A ti te gustaría desarrollar una máquina para mejorarle y disminuirle el trabajo a alguien? No, eso no es para ti, eso es para otras personas. Por eso este espacio es para decirnos a todas las mujeres que sí podemos, que cualquier idea que se nos ocurra es posible cuando tenemos disposición, cuando nos proponemos a sacar ese proyecto de vida adelante. A quienes le decimos, no nos pongan barreras, porque las barreras a veces nos las ponemos nosotras mismas. Hoy nos acompaña una mujer maravillosa, se llama María Fernanda Garza, que por primera vez en 106 años lidera una entidad que había sido, siempre se veía hombres. La Cámara Internacional de Comercio. María Fernanda Garza, por primera vez en 106 años de historia de esta entidad, es la primera mujer que lidera esta entidad que agremia 55 millones de empresas en 170 países. Vamos a conocer un poco más de quién es María Fernanda Garza. En el mundo empresarial hay personas cuyo liderazgo trasciende fronteras, cuyas acciones inspiran y cuyo compromiso transforma realidades. Hoy queremos presentarles a una de esas personas, María Fernanda Garza, presidenta de la Cámara de Comercio Internacional. María Fernanda Garza no solo es una líder empresarial excepcional, es una fuerza impulsora detrás del cambio en el mundo del comercio internacional. Como presidenta representa más de 55 millones de empresas en todo el mundo, defendiendo sus intereses con pasión y compromiso. Pero su liderazgo va más allá de las fronteras comerciales. María Fernanda Garza es una defensora apasionada del medio ambiente y la sostenibilidad, abogando por políticas inteligentes y acciones concretas para combatir el cambio climático. Su compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es impresionante. Como la primera mujer CEO de una pyme en presidir la Cámara de Comercio Internacional, María Fernanda Garza ha allanado el camino para futuras generaciones de líderes femeninas. Pero detrás de su éxito profesional, María Fernanda Garza es una madre y abuela amorosa, una mujer que entiende la importancia de equilibrar el trabajo y la familia. Su determinación y convicción son un ejemplo para todos nosotros, recordándonos que con pasión y perseverancia podemos lograr cualquier cosa. En un mundo lleno de desafíos, María Fernanda Garza nos recuerda que el liderazgo verdadero proviene del corazón y que con visión y compromiso podemos construir un futuro más brillante para todos. Bienvenida María Fernanda Garza aquí a Berracas y Transformadoras. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí contigo esta mañana. Me encanta lo que estás haciendo con este programa. Bueno, es un programa para motivar a muchas mujeres, ¿no? Porque, cuéntame, ¿qué pasó ese día que dijiste? Porque además quiero contarles, María Fernanda Garza es comunicadora social, pero es empresaria. Y empresaria de productos que uno dice, bueno, ¿y en qué momento? Sí, déjame que te cuente un poco la historia, porque fue de manera un poco inconsciente. Yo crecí durante los años 70, cuando el movimiento de liberación femenina que se llamaba estaba avanzando. Y como que sentí que ya era un hecho, que ya el espacio para las mujeres se había abierto en organizaciones, en la política, en la sociedad. Entonces que ya nada más era cosa de llegar y ocupar esos espacios. Empecé la empresa, como bien describes tú, o sea, todo el mundo me decía, pero ¿ahorrar agua para qué? Sí, hay muchísima agua, pero yo tenía datos de que en la Ciudad de México, que es una ciudad que tiene más de 20 millones de habitantes, que está en un valle rodeado de montañas, donde hay que extraer el agua fuera del valle, cientos de kilómetros, y bombearla. Es un gasto absurdo, ridículo.
Y yo pensé que había que hacer algo para ahorrar agua, y había tecnologías que se estaban desarrollando en otras partes del mundo, en Israel, en Estados Unidos, que había que atraer a México. Y eso fue lo que empecé a hacer. Pero por supuesto, siendo mujer y joven, no tenía ni acceso a créditos, no tenía ni idea de lo que era el mercado, pero seguí adelante. O sea, yo creía en el concepto y la verdad es que me fue muy bien, pero tenía el problema de que no tenía capital de trabajo. Y entonces, en esa época, en México, el IVA se pagaba al gobierno cuando se facturaba. Entonces, si tienes una empresa que está empezando a crecer y tienes que financiar 30 días o 60 días al gobierno el 15% de tus facturas, pues no hay manera de que puedas avanzar. Entonces me unía a la Organización de Empleadores de México, que estaban luchando por cambiar esa situación, pero también estaban luchando porque el Banco de México fuera independiente, algo que se necesitaba dramáticamente dado el contexto de inflación en el que nos encontrábamos. Y al poco tiempo logramos que el Banco de México fuera independiente. Después logramos que la propiedad de la tierra también se revisara después de años de lucha. Y me di cuenta que participar en organizaciones de la sociedad civil daba resultados. Y así fue como llegué a conocer a la ICC muchos años después, en los años 90, porque es una organización que comulga perfectamente con lo que yo creía. Fue la primera organización internacional en hablar en los años 70 sobre el papel tan importante que las empresas tienen para acabar con la corrupción. Somos parte del problema, es cierto, pero también somos parte de la solución. Entonces, desde ese momento ICC creó una guía para que las empresas trabajen con integridad y combatan también la corrupción. El cambio climático, o sea, todas las cosas que a mí me interesaban, ICC estaba trabajando con ellas. Entonces me afilié en los años 2000, entré al Consejo Directivo de ICC México, a partir de 2010 fui coordinadora. Paremos ahí un momentico sí, para que podamos contarle a las personas que nos están viendo en este momento qué motivó a María Fernanda Garza de trabajar en el cambio climático, de volverse empresaria, y cuáles fueron esos mitos que tuviste que romper para poder avanzar, porque cuando uno cuenta la historia pareciera que no, eso es fácil, y resulta que hay mitos que romper. No fue fácil, precisamente por lo que tú dices, eran el sector de la construcción, de la plomería, de la ferretería, o sea, donde estaba yo inmersa, eran puros hombres, o sea, no había mujeres, no existían las mujeres. Entonces, sí fue complicado, pero también a la vez como que les llamaba la atención. Estaba yo muy joven, tenía 24 años, entonces yo llegaba a hablarles y muchas veces no creo que se convencieran por la necesidad de ahorrar agua, sino simplemente porque les estaba trayendo productos innovadores distintos. Era una mujer. Entonces se fueron abriendo las puertas y yo seguí expandiendo el negocio. Empecé a exportar muy rápidamente y a Chile, fue el primer país al que exporté. De manera muy inconsciente, porque no sabía ni siquiera las barreras que estaba rompiendo, se presentaban problemas, los iba yo tratando, más en el ámbito del sector de las instituciones. Por ejemplo, cuando en de empleadores no había mujeres en el consejo directivo, no había mujeres en ninguna posición, y lo único que yo hice fue trabajar. Cuando yo llegaba, me encargaban una tarea, la hacía y presentaba los resultados. Y aparentemente no todo el mundo que participaba, no todos los hombres que participaban en la organización hacían eso. Entonces fui subiendo de una manera orgánica por trabajar, haciendo las cosas que se me iban encargando con la convicción de que eran necesarias. La disciplina, el trabajo constante. Que a veces uno se levanta y dice, ay no, y como que no quiero ir. No, el trabajo constante, hay que sacudirse y hay que cumplir con las tareas. A veces a nosotros nos ponen una tarea y uno dice, uy, no, qué pereza. No, si yo entro a participar de una organización, tengo que cumplir con mi palabra y tengo que cumplir con las tareas que me encomiendan, porque de mi tarea, de mi resultado, depende otra, porque todo es un engranaje, ¿no? Y cuando tú cumples con la tarea, cuando tú eres disciplinada, cuando tú eres ordenada, pues sencillamente empiezas a crecer, a crecer, a crecer y a ocupar espacios que aparentemente le corresponden a otros. Esto es muy importante, porque a veces no, creemos que alguien nos tiene que poner allá, ¿no?
No, uno se lo va ganando y esos eran momentos en los que había que ir abriendo los espacios. Y lo que a mí me frustraba un poco era ver que yo era la única y yo trataba de que las generaciones de atrás de mí siguieran y no venían. Entiendo la situación. En ese momento en mi vida era la época en la que empecé a ser mamá. Entonces era un poco complicado tener 2 hijos pequeños, una empresa, una familia, la casa, que en nuestras culturas, desafortunadamente, toda la responsabilidad de la casa recae en las mujeres. Entonces yo me exigía aún más porque yo sabía que la sociedad me estaba juzgando por ser una mujer que quería emprender, que quería participar, pero tenía que tener perfectamente cuidado todo el trabajo de la casa, los hijos, todo para que no. Entonces creo que llegué, y muchas mujeres hacemos lo mismo, a pecar en exagerar y a demandarnos más de nosotras mismas, no porque sea lo que se requiere, sino porque es lo que la sociedad te está demandando. Por eso hay que empezar a cambiar esos imaginarios que establecen que esto es para las mujeres y esto es para los hombres, pues claramente empiezan a generar unas falsas creencias en nuestro comportamiento, ¿no? Y cuando cambian, cuando rompemos esas falsas creencias, pues empezamos a involucrarnos todos y todas, hombres y mujeres, en el ejercicio tanto de la casa, en las labores del hogar, y a empezar a compartir de manera distinta. Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que yo estoy convencida que los seres humanos que tienen una madre y un padre que están involucrados en su crianza son mejores personas. No es lo mismo cuando un niño únicamente tiene la relación con su padre unas cuantas horas el fin de semana y durante el día es nada más, ni lo ven, a cuando tú tienes 2 padres que están involucrados en la alimentación, en todas las tareas que se requieren para crecer un hijo. Acabo de tener un nieto hace un par de años y estoy, fascinada, es de las mejores etapas de mi vida, pero estoy viendo con unos ojos distintos a los que veía yo cuando mis hijos eran pequeños, la importancia y lo difícil que es crecer unos hijos. Esto debe de ser una labor no solamente de las madres, sino de toda la sociedad. Tiene que involucrarse porque son la siguiente generación, son nuestro futuro, no son únicamente la responsabilidad de quien tuvo al hijo, son de toda la sociedad. Bueno, tenemos mucho que avanzar, que aprender y qué comportamientos cambiar para poder que cada una de las personas que forman parte del hogar contribuyan al desarrollo y al proyecto de vida de cada persona, de cada persona. Bueno, como ustedes han visto, aquí hay una mujer emprendedora, empresaria, y no solamente es ella empresaria, sino que está liderando una organización que tiene 55 millones de empresas a su alrededor. Por eso quiero que vayamos a la calle a preguntarle a las personas en calle, ¿ustedes qué creen que hace falta para que las mujeres empresarias ocupen cargos directivos o lideren organizaciones? Y si creen que son las mujeres las que deben liderarlas o necesariamente tienen que seguir siendo hombres. Miremos qué nos dice la gente en la calle. Creo que hace falta ver a la mujer más allá de los prototipos en los cuales las mujeres solo sirven para tener familias o pues para dedicarse al hogar. Hay muchas mujeres que profesionalmente están capacitadas, en algunas veces más que hombres, y no se les dan estas oportunidades simplemente por la barrera en la que se encuentran. Muchas veces se debe a que si tienen familia, entonces no tienen su tiempo disponible. Que haya menos machismo en Colombia, que a las mujeres nos apoyen más, que nos den más capacitación y posibilidad de ingresar a una universidad o a capacitación. Y básicamente eso, ¿no? Que no haya tanto machismo en Colombia. Siento que hay un poco de machismo aún en los cargos altos porque pues los que los lideran son hombres y siempre piensan que las mujeres no tienen la capacidad que tienen ellos para poder liderar este tipo de cargos. Entonces yo creo que con un poco más de comprensión, más conciencia y más, no sé, también un poco de capacitación hacia las mujeres para que empiecen a formar estos cargos altos. Nos hace falta confianza en nosotras, ¿sí? Y credibilidad por parte de la sociedad, ¿no?
Estamos hablando de que aunque en esta época ha venido cambiando el tema del machismo, nosotros todavía somos muy machistas a la hora de ver alguna funcionaria pública o privada ejerciendo el poder, porque consideramos que no somos o no son capaces de manejar tanto como la sociedad como a los hombres que pertenecen a este tipo de, ¿cómo explicarlo? Sí, de entidades. Entonces, creo que nos hace falta confianza. ¿Qué le decimos a esas personas que le tienen miedo al liderazgo femenino? Que no hay que tenerle miedo. Hay estudios que demuestran que la participación de las mujeres beneficia ya sea a una institución pública o privada, a una organización de la sociedad civil. En el caso de las empresas, que es mi ámbito y lo que conozco muy bien, hay varios estudios que determinan que aquellas empresas que tienen al menos una mujer en su consejo directivo tienen mejores resultados que las empresas que no lo tienen. Las mujeres que tienen 2 o más mujeres en sus consejos directivos son empresas mejor integradas, que tienen una mayor diversidad, que están más preocupadas por temas sociales, por temas de sustentabilidad, tienen una visión más amplia y tienen un mayor éxito en el mercado. No hay que tener miedo, porque vamos a coexistir, a convivir, a cohabitar, pero además a complementarnos en las acciones, a complementarnos. Así que eliminemos el miedo del liderazgo de las mujeres y eliminemos el miedo de que estamos ocupando espacios que antes eran exclusivos para hombres. Quitémonos eso es una falsa creencia. Aquí vamos a seguir creciendo en equipo, ¿no? Por supuesto. Además tenemos que entender que todo esto son ideas que nosotros mismos hemos creado y nosotros mismos podemos transformar. Así es. Ahora sí, cuéntanos cómo hace María Fernanda Garza para ser hoy la presidenta de la Cámara Internacional de Comercio. O sea, en 106 años tiene esta institución y por primera vez una mujer ocupa la presidencia. Pero empecé, decía, como coordinadora regional de las Américas, impulsando el trabajo de la Cámara en esta región, y después ya en la comisión, entré a la comisión ejecutiva, fui de la primera generación de 3 mujeres que participamos en el Consejo Directivo en 2014. Apenas en 2014 hubo mujeres involucradas en el Consejo Directivo. Entonces, realmente fue muy rápido el avance. De 2014 que entramos 3 mujeres al Consejo Directivo, en 2022 yo ya fui nombrada presidenta, 2020 vicepresidenta, y hoy en día les puedo decir que la mitad del directorio somos mujeres. Maravilloso, maravilloso, porque entre las mujeres tenemos que apoyarnos, tenemos que sumar esfuerzos, no pelearnos, no darnos codo, no estar denigrando de la otra, no, tenemos que apoyarnos para poder crecer. Cuando nos apoyamos y nos complementamos, crecemos más rápido, ocupamos espacios de poder más rápido, espacios de decisión. Allá tenemos que llegar todas las mujeres. Ahora, ¿qué hace la presidencia de la Cámara Internacional de Comercio? Es un trabajo complicado, es muy diverso. Tratamos temas, por ejemplo, puedo amanecer hablando de propiedad intelectual. Y cuando digo amanecer, estoy hablando de las 4 de la mañana, porque tengo que estar en eventos que están pasando en Singapur, en Europa, en distintas partes del mundo. Entonces, normalmente empiezo muy, muy temprano. Después puedo seguir en un evento que habla sobre el cambio climático y cómo el comercio internacional puede colaborar al cambio climático. Después podemos pasar a hablar sobre inteligencia artificial, una reunión del G20, por ejemplo, donde representamos a todas las empresas en el Business 20, y después tener reuniones con comités nacionales. A veces estoy viajando por todas partes, como te comentaba, pero mucho la virtualidad ha ayudado a que yo pueda estar en un día en diferentes reuniones en distintas partes del mundo, atendiendo situaciones, por ejemplo, como la de Gaza en este momento, donde las empresas que están en el lugar, aunque no lo crean, siguen operando. Las empresas en Ucrania siguen operando y están necesitando del apoyo del resto de los empresarios del mundo para poder seguir adelante.
Bueno, es una labor maravillosa de asesoría, de acompañamiento, de generar ideas, de dar lineamientos. Fantástico, es como la sombrilla de 55 millones de empresas. Las MIPYMES, porque además Colombia también, casi que yo podría decir un 98.5% del tejido empresarial son MIPYMES. Y a veces el esfuerzo de como que está uno remando, y llega un momento en que dice, bueno, si no hay crédito, si no hay capacitación, si no hay tecnología, acabo, cierro. Esa es la realidad, o sea, desafortunadamente no hemos logrado apoyar a las empresas para que haya menos cierres de empresas. Cuando alguien va a abrir una empresa, va a emprender, un startup, como le llaman ahora a los jóvenes, tienes un sueño, tienes un objetivo, pero sobre todo tienes muchas ganas de que ese sueño se logre. Vas a invertir dinero, muchas veces estás involucrando a toda tu familia que cree en lo que tú estás haciendo, pero desafortunadamente 9 de cada 10 empresas que emprenden, empresarios que empiezan su negocio, fracasan. Y normalmente fracasan porque no tienen las condiciones necesarias para ser exitoso. De ahí la importancia de que las políticas públicas sean las adecuadas, que las personas que están emitiendo las leyes en los países hoy en día no piensen únicamente en las grandes corporaciones multinacionales, sino que también piensen en los pequeños y en los medianos empresarios. Así es, nosotros queremos mostrarles cómo funciona esa estructura de las cámaras de comercio internacional. Quiero que miremos esta infografía de estas empresas, cómo se agrupan. Ellas se agrupan en la Cámara Internacional de Comercio y cómo estas tareas de la Cámara Internacional de Comercio ayudan a fortalecer y a que menos empresas decidan cerrar. Tenemos que avanzar, es decir, cambiar ese indicador, ¿no? Qué bueno sería que dijéramos de cada 10 empresas, una. Y es decir, invertir el indicador, no que de cada 10, 9 fallecen, no. Vamos a avanzar en cambiar ese indicador. Miremos esta infografía. La Cámara de Comercio Internacional es una organización empresarial global, fundada en 1919 y que actualmente agrupa 55 millones de empresas en 170 países. Su misión principal es promover el comercio internacional, facilitar la inversión y garantizar la transparencia y la equidad en las operaciones comerciales a través de normas, arbitraje y servicios digitales. Pero veamos cuáles son las dependencias que la conforman. Su Asamblea General, compuesta por representantes de las organizaciones miembros de cada país, actúa como el máximo órgano de decisión, estableciendo políticas generales y supervisando las actividades de la CCI. El Consejo Ejecutivo implementa las decisiones de la Asamblea General y gestiona las operaciones diarias para asegurar la ejecución eficiente de las estrategias. También cuenta con la Corte Internacional de Arbitraje, que proporciona servicios de resolución de disputas comerciales a nivel mundial, manejando casos de arbitraje y mediación, y reduciendo la duración promedio de resolución de casos a 12 meses en 2024. Las comisiones y grupos de trabajo desarrollan normas y políticas en áreas críticas como comercio digital, sostenibilidad y finanzas, actualizando los 5 terms y promoviendo prácticas comerciales adaptadas a las nuevas realidades. El Secretariado Internacional administra las operaciones diarias, coordinando programas y servicios para los miembros de esta estructura robusta. No solo mejora la eficiencia operativa de las empresas y facilita la resolución de disputas, sino que también impulsa la digitalización, promueve la sostenibilidad y proporciona herramientas esenciales para que las micro y pequeñas empresas enfrenten menos riesgos de cierre y prosperen en un entorno de comercio global cada vez más complejo. La Cámara de Comercio Internacional desempeña un papel vital en la estabilización y crecimiento del comercio global, habiendo facilitado un aumento del 3.5% en el volumen del comercio de mercancías en 2023, con una proyección del 4.0% para 2024, gracias a su labor en la estabilización de cadenas de suministro post-pandemia. Además, se anticipa un crecimiento del 5.2% en el comercio de servicios, impulsado por la digitalización y la sostenibilidad. La CCI, a través de su Corte Internacional de Arbitraje, ha gestionado 1.620 nuevos casos en 2024, demostrando eficiencia en la resolución de disputas comerciales y reduciendo costos operativos para las empresas.
Sus programas de apoyo proporcionan financiamiento y herramientas digitales cruciales para micro y pequeñas empresas, facilitando su integración en el comercio global. Con la implementación de nuevas soluciones digitales, incluyendo un portal de arbitraje y comercio electrónico, la CCI mejora la transparencia y eficiencia de las transacciones. La CCI contribuye significativamente a la reducción de cierres de empresas mediante acceso a resolución de disputas, evitando costosos litigios y permitiendo a las empresas resolver conflictos de manera eficiente. La facilitación de comercio, mejorando el acceso al mercado internacional y proporcionando recursos esenciales para competir globalmente. Además, desde el apoyo a la digitalización, ayuda a las empresas a adaptarse a las nuevas tecnologías y al comercio electrónico, ampliando sus oportunidades de mercado. Y finalmente, su promoción de sostenibilidad fomenta prácticas empresariales responsables que contribuyen a la longevidad y resiliencia de las empresas en un mercado global en constante cambio. Bueno, es muy poderosa esta Cámara Internacional de Comercio, presidida por María Fernanda Garza. ¿Tiene poder o no tiene poder? Pues sí, y esperemos que tenga mucho, porque precisamente lo que queremos es transformar el entorno actual tan complicado. Nosotros creemos que la paz entre las naciones es asequible a través del comercio. Y hoy más que nunca necesitamos de la participación de las mujeres, porque a partir de la pandemia esto se ha venido disminuyendo. Los derechos que durante los últimos 40 años las mujeres habían adquirido, cada vez van disminuyendo. Hay menos mujeres en los directorios, hay menos mujeres en los gobiernos, en la educación, menos mujeres con acceso a la educación. Entonces, la única manera como vamos a lograr transformar este mundo es si las mujeres nos unimos y traemos más mujeres a la mesa, porque necesitamos de todo ese talento, de toda esa creatividad que la mitad de la población mundial puede traer a la mesa. Tiene poder, porque cuando se quiere transformar, hay poder. Hay poder. Cada una de nosotras tenemos un enorme poder en nuestra mente, en nuestro corazón, con ese propósito y esos deseos siempre de generar transformaciones en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias y en nuestra comunidad. Llegamos al final de nuestro programa, querida María Fernanda. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Encantada de estar en este programa y voy a estar muy pendiente en YouTube de las siguientes ediciones. Bueno, pero antes de irnos, un mensaje final para todas las mujeres y hombres que nos están viendo, porque recordemos que dentro de la transformación también está el cambio de las falsas creencias que algunos hombres tienen frente a las mujeres. Yo quisiera transmitirles un único mensaje final, y es recordar que todo lo que nosotros tenemos lo hemos creado nosotros mismos. Nosotros tenemos la capacidad de que este mundo sea mejor, de que sea más igualitario, de que más personas tengan acceso a las oportunidades. Es decisión de todos y cada uno de nosotros. Y el trabajo que están haciendo es maravilloso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a María Fernanda Garza por acompañarnos en este programa y a todas las personas que nos están viendo. El mensaje que ella nos deja es maravilloso, porque así como hemos creado falsas creencias, pues las podemos transformar, podemos eliminarlas, crear nuevas creencias que nos permitan una vida armónica, una vida de igualdad de oportunidades, una vida donde no nos pongamos límites, sino que podamos creer en nuestros proyectos de vida, que podamos creer y generar confianza en nosotras mismas para seguir adelante, para romper barreras. Todas somos imparables cuando creemos en nosotras mismas. Nos vemos la próxima semana en Berracas y Transformadoras. Un abrazo fraterno y solidario.